Prepárate para sumergirte en una historia fascinante. En el año 2006 nació el programa de egresados de la UNAL para impulsar el crecimiento de nuestros egresados, brindándoles beneficios y nuevas oportunidades. Desde hace 6 años hemos alcanzado metas extraordinarias y creamos la más valiosa red de profesionales del país. Por primera vez, el programa formó parte del Plan Global de Desarrollo. La red nacional se consolidó y en el año 2021 abrimos las puertas a la primera feria laboral virtual con más de 5.000 participantes y más de 2.000 vacantes para nuestros profesionales UNAL. Para su segunda versión, este escenario superó las expectativas. Contamos con más de 7.000 vacantes y la participación de más de 6.000 profesionales unalistas. No paramos, fortalecemos vínculos, creamos políticas y nos expandimos a más de 170.000 miembros. Creamos nuevas alianzas con diversos beneficios en productos y servicios para nuestros egresados. Somos la red de la comunidad de egresados UNAL. Nuestro camino continúa y nuestros propósitos crecen. Síguenos para conocer más sobre nuestros logros, nuestros próximos eventos y otras acciones. Sigamos creciendo y construyendo sueños UNAL. Somos comunidad, somos egresados UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a cada una de las personas que se están conectando, a los que ya están ya tiempito conectados con nosotros. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya vamos a dar inicio. En 5 minutos iniciamos con nuestro evento de propiedad intelectual.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este encuentro de innovación y valor, desafíos y oportunidades en propiedad intelectual para la comunidad egresada, recordándole a todos ustedes que el objetivo principal de este encuentro para el programa de egresados es brindarles a ustedes una comprensión integral y actualizada sobre los diferentes aspectos de la propiedad intelectual, incluyendo su historia, el marco normativo, los derechos de autor, propiedad industrial y demás. Además, también buscamos explorar el contexto productivo actual y las oportunidades profesionales en el campo de la propiedad intelectual en el país, para saber, recordándoles a ustedes que para saber si hemos cumplido con ese objetivo durante la jornada de estos 3 días, les recordamos que en el chat vamos a estar compartiéndoles el enlace del formulario de evaluación para que puedan compartirnos sus expectativas, sus experiencias y su visión de este encuentro. Damos así la bienvenida a esta charla titulada Software, Invenciones implementadas por computador y desarrollos en inteligencia artificial, la importancia de la propiedad intelectual en la era digital. Y para esto invitamos entonces a Andrés Mauricio Ávila Daza, el egresado de Derecho y Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Ingeniería de Producción y Logística, candidato a Magíster en Biociencias y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y profesor universitario y gerente de Región Centro Olarte Moure, firma legal experta en propiedad intelectual con más de 10 años de experiencia en este campo, innovación y nuevas tecnologías. Adelante, Andrés Mauricio, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias bueno, gracias por la invitación, por el espacio y por la presentación. Entonces, permítanme un momento, yo comparto la pantalla y bueno, y damos inicio a esta charla. Igual, gracias a los asistentes por conectarse y por favor me confirman si ya se está viendo pantalla. Sí, perfecto, ahí lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues como reseñaba en la presentación, la idea es que en este cortico espacio podamos hablar un poquito de de un tema que en propiedad intelectual está tomando unos desarrollos interesantes, y es el tema del software y las invenciones implementadas por computadora, a propósito pues del avance, digámoslo así, tan vertiginoso que se ha tenido en temas de inteligencia artificial, en todo ese boom que hemos visto durante el último año concretamente, ChatGPT, y bueno, en general todo este tipo de aplicaciones y de este tipo de desarrollos que son básicamente basados en software y en programación de algoritmos. Entonces, bueno, la idea es que podamos hablar un poquito de eso y enfocarlo, o ver cuál es la importancia o qué se debería hacer si alguno de ustedes está trabajando en alguno de estos sectores o estos campos, ver cómo se puede explotar o cómo se puede construir un portafolio de propiedad intelectual alrededor de este tipo de desarrollos. Entonces, bueno, supongo que si se han conectado a otras charlas o de pronto del recorrido que puedan tener, pues, ¿qué se les puede ocurrir por propiedad intelectual? Si quieren ir participando también en el chat, sería interesante, yo ahí los puedo ir leyendo. Pero bueno, digamos que acá tenemos un dispositivo que resulta muy común pues para todos, ¿no? Que es un celular. Y bueno, por propiedad intelectual, ¿qué se nos puede ocurrir? Entonces suelen venir cosas como, por ejemplo, una patente o derechos de autor o las marcas, incluso diseños industriales y digamos, o secretos industriales o secretos comerciales. Entonces digamos que cuando pensemos en propiedad intelectual, la idea no es pensar en un solo elemento, digamos, insisto, en una marca o en una patente, sino en todo un conjunto, y usualmente cualquier producto, no solo un celular, sino cualquier producto o servicio incluso que ustedes puedan ver en el mercado, en su vida diaria, normalmente ese tipo de productos siempre tiene alrededor un portafolio de propiedad intelectual, que finalmente es lo que le permite a las compañías tener una ventaja estratégica, como ya lo vamos a ir viendo más adelante. Finalmente, uno de los objetivos de la propiedad intelectual, no solo es uno, pero uno de ellos es de alguna manera construir una buena reputación y de alguna manera lograr una ventaja competitiva en el mercado. Bueno, entonces ahí como reseñaba, digamos que alrededor de cualquier producto en general podemos encontrar patentes de invención. En este caso del celular podemos referirnos a hardware, a materiales con lo que está de pronto construido, no sé, la pantalla, el celular,
los procesos internos que lleva a cabo el celular, los algoritmos, también secretos empresariales, digamos que es una estrategia también válida dentro de la propiedad intelectual de protección, de pronto de algunos desarrollos o de cierta información o de cierta tecnología que no necesariamente yo quiero patentar, también la puedo cubrir o mantener en secreto bajo la figura de secretos empresariales. Entonces ahí también podemos tener, pues, digamos, el software, procesos o métodos de producción, o bueno, en general información que yo pueda considerar muy confidencial, muy crítica y muy esencial dentro de mis procesos, la puedo mantener bajo esta figura. También derechos de autor, digamos que ustedes han visto, no sé, seguramente campañas publicitarias o documentación de manuales de uso o fichas técnicas de productos. Bueno, en general, este tipo de información también está cubierto por los derechos de autor, y el software como tal, ya vamos a profundizar en eso, pero el software tal como lo define la Real Academia de la Lengua, por decirlo de alguna manera, el software se protege por derechos de autor, y ahí es donde viene de pronto esa diferencia con lo que llamamos invenciones implementadas por computador. Pero bueno, al final de la charla la idea es que esto quede absolutamente claro. También dentro del portafolio de propiedad intelectual tenemos las marcas registradas, pues seguramente las conocemos bien: Samsung, Apple, bueno, no sé, Huawei, bueno, cualquier tipo de dispositivo móvil. Pues digamos que una manera o una muy buena manera de posicionar un producto o un servicio es mediante una marca. Entonces esto hace parte de las marcas, los eslogans, los nombres, los logos, todo esto hace parte del portafolio también de propiedad intelectual. Los diseños industriales, por ejemplo, esa forma particular que estamos viendo en pantalla, no sé, la forma redondeada del celular, los botones, la manera en cómo está configurado, esa interfaz, por decirlo de alguna manera, eso también es susceptible de protección vía diseño industrial. E incluso los nombres de dominio, que son pues los nombres con los cuales nosotros navegamos en Internet, eso incluso también es susceptible de protección y digamos, de exclusividad. Y todo esto, digamos, en conjunto, a partir de un solo producto, pues podemos tener todo un portafolio de derechos de propiedad intelectual. Y acá, para entrar un poquito en detalle, para que nos hagamos una idea de pronto de la importancia que tienen las patentes, sobre todo en este tipo de desarrollos tecnológicos, pues lo vemos precisamente en el celular. Digamos que ahí la idea de esta diapositiva es que vean que en un dispositivo de pronto tan común, tan cotidiano, que ya nos puede parecer hoy en día como es el celular, pues vemos un montón de tecnología y un montón de nuevos procesos que están allí, digamos, como componentes esenciales de esta tecnología, y que de una manera, pues cada uno por separado, pues configura todo un portafolio de propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, no sé, la tecnología de la antena, la tecnología del Wi-Fi, la tecnología, no sé, de la pantalla en sí misma, de cómo funcionan las aplicaciones dentro del celular, la calidad de la imagen, y bueno, en general todo lo que, la cámara, en general todo, cualquier componente o cualquier parte del celular, pues de alguna manera todo se puede proteger en patentes, esa tecnología. Y bueno, ahí vemos en la tablita ya digamos, el número de patentes que aproximadamente puede estar o pueden estar alrededor de un producto como este. Está alrededor de unas 1.200 patentes por producto. Entonces vemos que no solo se trata, no sé, de una sola patente o de dos patentes, sino vemos todo un portafolio de protección pues alrededor de este tipo de tecnologías, que finalmente la construcción de este portafolio es lo que hace que este tipo de compañías, que son los desarrolladores de esta tecnología, pues se puedan posicionar de esa manera tan robusta y tan fuerte en el mercado. Es precisamente, o parte de esa estrategia de posicionamiento, pues nace en la construcción de ese portafolio y de la protección y de la exclusividad de la tecnología pues que se va desarrollando. Entonces acá vemos algo que ha sucedido en los últimos 20, 30 años, y es el valor que han tomado los derechos de propiedad intelectual, o sea, el valor de los intangibles versus los activos tangibles, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con activos tangibles? Activos tangibles es lo que, no sé, de pronto algunos se acordarán, antes las empresas, la manera de construir su riqueza, de construir patrimonio, era, no sé, comprando bienes tangibles, no sé, maquinaria, inventario. Entonces uno veía que las empresas antiguamente eran unos
unos predios gigantescos, con unos edificios gigantescos, porque se creía o esa era la tendencia en ese momento de construir portafolio, de invertirle a finca raíz, de invertirle a maquinaria, a inventario, a terrenos, y de alguna manera las empresas así constituían su riqueza y se posicionaban fuertemente en el mercado. Pero vemos que esta tendencia, con el pasar del tiempo y con el auge precisamente de nuevas tecnologías y nuevos desarrollos, pues se ha invertido completamente. De tal manera que antes el 83-85% de las empresas invertían fuertemente en sus activos tangibles, y hoy en día vemos que se ha invertido completamente la tendencia. O sea, el 90% de los activos de una empresa son activos intangibles. ¿A qué me refiero con activos intangibles? Propiedad intelectual, patentes, el valor de la marca, los datos, la información, el software que se desarrolla, y de hecho vemos que hoy en día, si el petróleo de alguna manera era el activo más valioso en el siglo XX, en el siglo XXI el activo más valioso es la información. Y lo vemos hoy en día, cuando entramos a una página de internet y buscamos algún producto, no sé, que nos interese, después de que volvemos a entrar, nos empieza a aparecer publicidad de eso que buscamos, y creo que a todos nos ha pasado y todos hemos visto cómo de alguna manera todo el tiempo están capturando nuestra información como consumidores, porque finalmente esa información resulta muy valiosa pues para quienes ofrecen productos y servicios en el mercado, la información de gustos de los consumidores, que me llama la atención, hacia dónde yo de pronto quiero comprar algo, y de alguna manera está construido toda una infraestructura precisamente para obtener esta información. Entonces, esta información hace parte de esos activos intangibles, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que esto muestra hoy en día cómo se ha invertido completamente esa tendencia, y precisamente la importancia de empezar a pensar en que si yo quiero constituir una empresa o soy un emprendedor y quiero de alguna manera entrar o posicionarme en el mercado, pensar que debemos apostarle fuertemente a los activos intangibles, obviamente protegidos pues por propiedad intelectual, o por ejemplo las marcas. No sé si alguno sabe, pero las marcas más valiosas, no sé, Apple, Samsung, Coca-Cola, Google, ese tipo de marcas hoy están valorizadas alrededor de billones de dólares, precisamente porque el valor de una marca, de alguna manera, a través de los años y con la reputación y con las campañas publicitarias, pues adquieren un valor casi impensado, pero es eso, es precisamente porque yo logro, de alguna manera, lograr una exclusividad y, bueno, empezar a construir un portafolio valioso a partir de ello. Entonces aquí, bueno, un poco más de los ejemplos de qué son esos los activos intangibles. Entonces vemos ahí propiedad intelectual, vemos la información de los clientes también, si algunos ya tienen constituida una empresa o trabajan una empresa, digamos la información de los clientes, la información comercial o información interna de modelos de negocio, bueno, todo eso, todo ese tipo de intangibles, pues de alguna manera va construyendo valor, y pues de alguna manera el objetivo de toda esta información es poderla monetizar, ¿sí? Así como la propiedad intelectual se puede monetizar, también otro tipo de, digamos, de activos intangibles son susceptibles de monetización, porque finalmente la propiedad intelectual y la propiedad industrial pues está dentro de esa sombrilla del derecho económico. Entonces finalmente la gracia, por decirlo así, o el chiste de tener derechos de propiedad intelectual o de tener activos intangibles es eso, es poderlos monetizar, ¿vale? Entonces aquí, por decirlo de alguna manera, esta es una ecuación con la cual pues se debería empezar a construir ventajas competitivas, y es, bueno, yo de pronto soy un investigador o estoy desarrollando un nuevo producto, un nuevo servicio que realmente está aportando algo novedoso, algo inventivo, está solucionando algún problema que, digamos, que estaba sin solucionar en cualquier campo técnico. Entonces, bueno, digamos que a partir de allí, esa buena idea, esa innovación que yo tengo, la puedo de alguna manera convertir en algo que me genere valor, pero no por sí solo, digamos, por sí solo no basta con tener esa buena idea, sino que de alguna manera yo tengo que esa buena idea construirla en conjunto o amarrarla, por decirlo así, con derechos de propiedad intelectual, porque finalmente estos derechos de propiedad intelectual son como ese vehículo, son como ese canal que de alguna manera me van a permitir obtener ventajas competitivas. ¿Cómo?
Entonces, como cuando, pues, no sé, se compra, por ejemplo, una casa, se compra un carro, pues finalmente estos son derechos de propiedad. Entonces, cuando yo tengo una buena idea, la patento, entonces al patentarla la convierto en un vehículo de propiedad intelectual y esa patente la puedo vender, la puedo licenciar, puedo cobrar regalías. Entonces, de alguna manera, la buena idea combinada con derechos de propiedad intelectual es lo que finalmente me va a permitir empezar a monetizar y a generar esas ventajas competitivas en el mercado. ¿Listo? Entonces, digamos que a veces se falla mucho eso en las etapas tempranas, sobre todo emprendimiento, y es eso, se tienen muy buenas ideas, claro que sí. De hecho, acá en Bogotá y en Colombia se están viendo tendencias muy fuertes en todo este tema de startups, emprendimientos de base tecnológica, y claro, está muy bien porque solucionan problemas que antes no se estaban solucionando, pero tiene esto que de alguna manera tener una estrategia de propiedad intelectual para poder precisamente posicionarme en el mercado y poder obtener ventajas competitivas, porque por sí solo va a llegar un punto en que esa buena idea se va a estancar, ya sea porque alguien me la roba, alguien me la copia, y bueno, entonces la manera de salvaguardar esos esfuerzos que se hacen en innovación y en desarrollo es mediante derechos de propiedad intelectual. Acá un poquito de muchas veces está la sensación o la tendencia de que las patentes de pronto no son operativas o como que no funcionan muy bien para efectos de generar ganancias o de monetizarlas. Y bueno, aquí vemos que precisamente estos grandes actores tecnológicos de alguna manera se licencian patentes unos a otros o se demandan por infracción de patente. Y bueno, finalmente hay todo una red de, digamos, de conexiones entre estas empresas, en donde finalmente todas esas flechitas que estamos viendo son las operaciones que hay, o de demanda por infracción de patente, que normalmente hay mucho dinero alrededor por infringir una patente, o porque se licencian las patentes. Licenciarla es simplemente que yo se la presto a alguien a cambio digamos, de un pago, por decirlo así, es como un arriendo de esa tecnología. Entonces, bueno, ahí vemos cómo sí vale la pena construir un portafolio precisamente para yo poderlo monetizar, ya sea vendiéndolo o licenciándolo o cobrando de pronto algún valor por regalías. Y ahí hay un ejemplo de las empresas que están trabajando con 5G, que en el tema de telecomunicaciones pues es lo que está en tendencia, y precisamente así seguirá creciendo como ese círculo tecnológico. Y bueno, ya de pronto en unos años no estaremos hablando de 5G, sino de otro tipo de tecnología. Y bueno, de alguna manera esos grandes actores, pues los nuevos desarrollos que van haciendo, pues los van amarrando o los van protegiendo o con derechos de propiedad intelectual. Yo no sé si estuvieron al tanto hace un año, año y medio, pero precisamente a raíz de una pelea, por decirlo así, de patentes, se prohibió la venta de iPhones precisamente porque Apple estaba infringiendo una de las patentes. Y bueno, Ericsson, que era el titular de esa patente, Apple no se había sentado a la mesa a llegar a un acuerdo con Apple para unas regalías precisamente para el uso por esa tecnología, y se logró incluso que en Colombia por unos meses no se pudiera vender iPhone. Entonces, esto demuestra pues que de alguna manera sí es posible poner en circulación y hacer útil el uso de las patentes, en este caso pues para que estas dos empresas pues llegaran a un acuerdo precisamente por el uso de esta tecnología a cambio pues de unas regalías. Bueno, aquí ya hablando un poquito en general cuál es ese portafolio de propiedad intelectual, pues podemos ver que patentes, vamos a hablar de patentar algo cuando nos referimos a nuevas invenciones, o sea, a desarrollos tecnológicos. En secretos industriales, a información que yo quiero mantener confidencial. Derechos de autores más dirigido a obras en el ámbito literario, científico, artístico, pues no sé, canciones, letras de canciones, películas, y bueno, o pinturas, o todo este campo literario y artístico. En el caso de diseños industriales, son de pronto esa configuración externa que pueden tener algunos productos, no sé, por ejemplo, lo que decía, la forma del celular, o la forma de pronto de algunos envases, o bueno, dependiendo del producto, pero es esa configuración externa. Están los derechos de obtentor, pero bueno, en eso no vamos a profundizar. Y los signos distintivos, pues que son las marcas, que finalmente son esa cara, ¿no? Esa carta de presentación que tienen los productos y servicios pues en
en el mercado. Acá un poquito de ese ciclo general de propiedad intelectual, no voy a profundizar, pero bueno, digamos que no basta, como lo hablaba al comienzo, de con obtener un derecho de propiedad intelectual, no sé, listo, obtuve una patente y bueno, ¿y ahora qué hago? Sino que de alguna manera hay que tener una estrategia para que ese portafolio que yo empiezo a construir, pues de alguna manera yo pueda monetizarlo y pueda sacarle provecho, ¿sí? Entonces hay todo un ciclo en donde, bueno, se inicia por identificar cuál es ese potencial que yo tengo de activos intangibles, dependiendo los productos o servicios que se estén trabajando. Bueno, yo puedo identificar cuáles son esos derechos de propiedad intelectual que yo puedo proteger. Luego de eso, pues ya con ese portafolio construido, empiezo a ver lo empiezo a gerenciar, a administrar, porque finalmente hay que hacer una administración de este portafolio y finalmente, pues luego voy a revisar cómo puedo llevar al mercado y cómo puedo monetizar este portafolio. Entonces esto es lo que llamamos y consideramos el ciclo de gestión de propiedad intelectual y que obviamente es un ciclo. Entonces una vez yo monetizo, lo estoy monetizando, pues mi equipo de innovación y desarrollo pues sigue innovando y sigue obteniendo nuevos desarrollos y yo los sigo protegiendo y así. Entonces, por eso es algo que no termina, porque finalmente la innovación y el desarrollo pues es algo que se entiende es continuo, porque siempre surgen nuevos problemas técnicos que requieren una solución, entonces por eso es algo que siempre las empresas deberían estarle apostando a innovar y a desarrollar nuevas ideas y nuevas soluciones precisamente para mantener dinámica la actividad pues, de las empresas y que digamos que no pierdan esa posición de dominio. Por ejemplo, si Apple o Samsung o estos grandes desarrolladores de tecnología no le invirtieran a nueva innovación y nuevo desarrollo, pues seguramente se hubieran quedado hace mucho tiempo atrás. De hecho, le ha pasado a muchas empresas. Por ejemplo, con el tema de las cámaras fotográficas, Canon y Kodak, que eran empresas hace unos años muy fuertes precisamente por casi que tener esa exclusividad en el tema de cámaras fotográficas. Bueno, no tomaron acciones a tiempo y pues cuando empezó este boom de los celulares, que ya podían incorporar cámaras en los dispositivos, pues ellos se fueron quedando atrás porque no fueron capaces de continuar en esa labor de innovación y desarrollo y finalmente pues ya no son las empresas gigantes que eran hace unos años. Entonces esto es el mensaje, a continuar siempre desarrollando y protegiendo, ¿vale? Acá importante también cuando se está haciendo esa construcción, y sobre todo pasa en el ámbito universitario, bueno, también en el ámbito empresarial, de quién es el derecho, digamos, de los inventores, que son los que están trabajando fuertemente para desarrollar esa tecnología, o es de la empresa, o es niti-niti, o bueno, de alguna manera, siempre surge esa pregunta cuando hay actividades de investigación, y innovación y desarrollo, bueno, ¿de quién es esto? ¿Quién es el dueño? Normalmente hay unos contratos laborales con unas cláusulas de propiedad intelectual, a veces no lo hay, entonces, bueno, cuando ustedes, si son investigadores o si son quienes están gerenciando alguna compañía, es importante siempre esto. Cuando hay actividades de investigación y desarrollo, determinar a quién le pertenece esos derechos, ¿sí? Se pueden pactar unos pagos, unas regalías, bueno, eso ya lo va pactando cada quien, pero siempre surge este inconveniente y es por eso, porque no se hace una adecuada diligencia, una debida diligencia para determinar quiénes van a ser los titulares de esos derechos de propiedad intelectual, ¿vale? Entonces digamos que es como uno de los mensajes importantes cuando se esté haciendo este tipo de actividades. Acá algunas herramientas importantes, digamos, dentro de esa gestión. Yo recomiendo mucho los contratos, digamos que para mí el contrato me refiero en sentido amplio de cualquier acuerdo de voluntades que pacte algo, que pacte unos derechos, unas obligaciones ya sea del investigador que va a hacer los derechos o de la empresa que le va a pagar al investigador tanto dinero por hacer nuevos desarrollos, o si voy a licenciar mi tecnología a un tercero, bueno, pues que haya un contrato de transferencia y bueno, en general, una buena manera de curarse en salud y de alguna manera de prever los siguientes pasos en lo que sea que se esté trabajando y en donde esté la propiedad intelectual involucrada es hacer contratos y no entiendan o no les tengan miedo de pronto a los contratos. De pronto pensamos en contratos y pensamos automáticamente en abogados y entonces eso va a salir carísimo y es algo súper complejo
con la letra chiquita que no entienden, y no, realmente hay una nueva tendencia a que los contratos cada vez sean más sencillos, más amigables, pero que finalmente establezcan obligaciones y derechos. Finalmente eso es lo que busca un contrato. Entonces yo sí recomiendo particularmente no tengan miedo a suscribir contratos, porque esto de alguna manera les va a dar tranquilidad en lo que sea, en una negociación, en un nuevo proyecto, etcétera, ¿vale? Y bueno, junto con otras herramientas, pero bueno, insisto mucho en el tema de los contratos. Acá algo importante y es las ideas en abstracto no son protegen. O sea, una idea es algo que se me puede ocurrir en este momento o caminando en el parque y eso per se no es protegible. Entonces, ¿cómo yo protejo, en comillas, una buena idea? Bueno, de alguna manera concretándola, aterrizándola, ¿sí? Y bueno, aquí ya empezamos a entrar un poquito ya en materia del tema de invenciones y de software. Y bueno, digamos que en particular podemos ver que en este ámbito de inteligencia artificial y de nuevos desarrollos tecnológicos tenemos varios tipos de esquemas o de nuevos desarrollos que son los que podrían llegarse a proteger bajo de diferentes modalidades. Tenemos los algoritmos, en eso vamos a profundizar, que el algoritmo es esa serie de etapas que finalmente procesan una información o procesan algo, procesan una materia prima, por decirlo así, para obtener un resultado. Esto es un componente muy esencial e importante en el tema de invenciones y proyectadas por computador. Las bases de datos no son, digamos, protegibles por patente, pero sí, por ejemplo, por secreto industrial, que es una información confidencial, como les decía. Hoy en día las empresas, uno de sus activos más valiosos es la información que tienen y por eso las bases de datos son supremamente importantes y lo hemos visto cómo este tipo de información pues se comercializa, o sea, y eso es válido. Yo puedo comercializar con la información que yo tenga, obvio, siempre y cuando no sea información o datos personales o bueno, en general información que no esté dentro de ese ámbito tan íntimo de protección, pero información que se pueda considerar comercial, eso es susceptible de venderse y de operar en el mercado, pues precisamente porque las empresas le pueden sacar valor a este tipo de información. También el código fuente, y acá puede que exista una confusión entre el código y el algoritmo, y entonces esto es un software o no, bueno, eso también lo vamos a profundizar, y las interfaces gráficas que vemos, por ejemplo, cuando vemos Netflix o cuando abrimos el celular y vemos las aplicaciones, los iconos, todo ese tipo de interfaces también se pueden proteger mediante pues lo que veíamos. Digamos que en general son esos cinco derechos de propiedad intelectual: las patentes, los secretos, el derecho de autor, los diseños industriales y las marcas registradas, ¿vale? Entonces acá, con patente, cuando decimos yo quiero patentar algo, ¿a qué me refiero? Pues a una patente, digamos, decir patentar una marca es incorrecto, yo no patento una marca, yo registro una marca. Pero cuando me refiero a una invención, es decir, a una solución a un problema técnico, que puede ser un producto o un procedimiento, eso es lo que yo puedo patentar. Es decir, las patentes están dirigidas a nuevos desarrollos tecnológicos. Y esos nuevos desarrollos tecnológicos, pues es lo que consideramos una invención. ¿Y una invención qué es? Una solución a un problema técnico. Por el contrario, un descubrimiento per se, algo que ya existe, pues esto no es susceptible de protección, solo es susceptible pues aquello que tiene una intervención humana para lograr esa solución a ese problema técnico, ¿vale? Entonces las patentes protegen invenciones, que es una invención, una solución a un problema técnico. Y hay dos tipos de invenciones, digamos, o de producto y de procedimiento. De producto pues es, digamos, no sé, por ejemplo, una máquina que yo desarrollo o un dispositivo o lo que podamos constituir por partes, eso es lo que podemos denominar un producto, y esto es susceptible de protección. Y un procedimiento, ya en este caso, es lo que, por ejemplo, un algoritmo, que es una serie de etapas de un procedimiento, eso es susceptible de protección. O las dos cosas, yo puedo proteger las dos cosas, tanto el producto como el proceso. Acá, ¿qué derechos me da la patente? Bueno, en el caso del producto, me da la exclusividad de prohibirle a los demás o que fabriquen mi producto o que lo ofrezcan en venta. Y lo mismo, si es un procedimiento, yo puedo impedir que terceros pues utilicen el procedimiento que yo desarrollé, o las dos cosas. Digamos que en la patente pueden convivir tanto el producto como el procedimiento, y finalmente, como vemos ahí en la gráfica, la patente lo que hace es eso, es poner como una cerca alrededor para que nadie
entre digamos, a mi desarrollo sin mi permiso. Básicamente eso es lo que hace la patente. Da un derecho de exclusividad, o sea, un derecho de prohibirle a los demás, bueno, o utilizar el producto o utilizar el proceso. Acá ejemplos de lo que podemos llamar invenciones de producto. Ahí vemos unos dispositivos, un control de videojuegos, una consola de videojuegos, o el iPod, yo no sé si todos lo conocieron. Ahí hay otros videojuegos y bueno, en general, así es como se ven una invención de producto. Y un procedimiento es lo que ya mencionaba, es este tipo de algoritmos o este tipo de flujos, esos también que son los que pueden solucionar un problema técnico mediante esta serie de etapas. Eso es lo que, en últimas, es lo que va a proteger la patente. Esa serie de etapas que solucionan una situación concreta, que tienen un efecto concreto, ¿vale? Y ya vamos a entrar en materia. Acá un resumen, básicamente una patente, el término de protección es de 20 años, protegen las invenciones y bueno, para recordarlo, la oficina de patentes acá en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio y bueno, acá es donde viene la parte, digamos, de la polémica, por decirlo así, es si el software como tal se puede patentar o no. Y en la norma de patentes, que es la decisión 486, vemos que en el capítulo de lo que no se considera una invención, o sea, de lo que no se podría patentar, no se puede patentar el software, ¿sí? Pero entonces el software como tal, ¿qué es? El software es, ya lo vamos a ver una definición más adelante, el software es ese, digamos, es el código de programación que yo utilizo pues para, digamos, para construir un programa de computador, ¿sí? Entonces, ese código se entiende como una construcción literaria, así como un libro que tiene una serie de frases conjuntas, el código es exactamente lo mismo, es una serie de frases, y como se entiende que es una serie de frases, eso se entiende como una construcción literaria, por decirlo de alguna manera, y por eso el software como tal, o sea, ese código así escrito en un lenguaje concreto, no es susceptible de protección por patente, ¿sí? Entonces, si yo tengo un software, o sea, el código escrito, y lo quiero proteger, la manera es mediante derechos de autor, ¿listo? Entonces ya vamos a ver la diferencia con la invención implementada por computador. Entonces, insisto, un programa de computación o software es un programa escrito en un lenguaje de programación concreto, ¿sí? Obviamente esto es un algoritmo que está más atrás, pero ese algoritmo convertido o escrito en un lenguaje de programación concreto es lo que llamamos un software, ¿vale? Esto es lo que no puedo patentar, ¿sí? Porque se entiende que es como una construcción literaria, ¿sí? Eso es simplemente como si fuera un libro, entonces por eso yo no lo puedo patentar. Y per se eso no tiene un efecto técnico directo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la norma y qué dicen los doctrinantes al respecto? Entonces, este código, yo voy un poquito más atrás, y ese código seguramente está respaldado pues por un algoritmo, por una serie de etapas y de pasos que van a solucionar algo, que van a resolver algo o van a generar un efecto concreto, ¿sí? Entonces, digamos, esta construcción, digamos, este algoritmo es lo que yo sí puedo llevar a una patente y es lo que consideramos una invención implementada por computador, ¿sí? Que no es el código en sí mismo escrito en un lenguaje concreto, sino es un poquito más atrás, es como esa serie de etapas y de pasos que solucionan o que generan un efecto concreto. Aquí vemos qué es lo que se puede entender con un efecto técnico. Entonces, no sé, que mediante un algoritmo que yo pongo a correr, obvio, en un código concreto y utilizando un dispositivo, puedo yo generar, no sé, que un carro logre frenar o una comunicación más rápida entre dos dispositivos o una transmisión segura de información o encriptar datos o bueno, lo que estamos viendo en la parte en gris en la pantalla, eso es lo que se puede considerar un efecto. Si el algoritmo que yo desarrollo genera efectos como estos, yo puedo lograr una invención implementada por computador, una patente de este tipo de invenciones. Pero si por el contrario, los efectos técnicos son más desarrollados, por ejemplo, ahí lo que vemos, efectos estéticos de música de video, o nuevas reglas en un esquema de subastas, o otro tipo de, digamos, de elementos que no generan un efecto físico, por decirlo así,
en el estado de cosas, pues esto no es susceptible de patentarse, ¿sí? Entonces es importante que estos desarrollos generen ese efecto, un efecto tangible, por decirlo de alguna manera, para yo poderlo patentar. Y la superintendencia, a propósito digamos, de esta nueva tendencia que hay en proteger este tipo de desarrollos, lanzó esta guía hace como un año, año y medio, relacionada con invenciones implementadas por computador, y aquí básicamente pues dan una serie de pautas muy interesantes precisamente para proteger de una manera adecuada pues este tipo de desarrollos, ¿sí? Entonces aquí vemos que las invenciones implementadas por computador pues está constituida por 3 elementos que los vamos a ver acá, que es el componente físico o tangible, ya vamos a explicar qué es eso, pero básicamente es lo que podemos llamar el hardware del desarrollo, que es quien va, por decirlo así, a ejecutar ese efecto técnico. Está el componente metodológico, que es ese algoritmo, esa serie de etapas o de pasos que solucionan ese problema o que generan un efecto. Y obviamente el programa de computador, o sea, el código. Finalmente, este componente metodológico, este algoritmo, pues yo lo tengo que materializar de alguna manera pues en un código precisamente para poderlo correr, ¿sí? Entonces la combinación de estos 3 elementos es lo que llamamos una invención implementada por computador. Entonces esta combinación de 3 cosas es lo que yo puedo patentar. Esto es patentable. Lo que no es patentable es el circulito azulito de programa de computador, que si nos fijamos es simplemente el código en el cual está escrito el algoritmo, pero pues quienes de pronto conocen un poquito más de la materia, saben que un algoritmo o esa serie de pasos yo lo puedo escribir en cualquier código. No tiene que ser necesariamente un código, sino en varios códigos yo lo puedo escribir. Entonces, y eso de alguna manera es posible. Entonces, por eso es que la combinación de estos 3 elementos es lo que de alguna manera yo puedo proteger mediante patente. ¿Listo? El mero código no, eso tiene que quedar absolutamente claro. Entonces, el componente físico, ¿qué es? Digamos, ahí ya profundizando un poquito en cada uno de los elementos. Entonces, es lo que, insisto, es lo que llamamos el hardware, que de alguna manera es quien va a dar ese efecto técnico, a materializarlo. Entonces, puede ser un teléfono, o unos drones, o un computador, o una tablet, o bueno, es algún dispositivo físico en donde yo pueda de alguna manera poner a correr digamos, esta solución técnica que yo haya desarrollado. Entonces es un elemento importantísimo y que los examinadores de patentes, si yo presento una patente de invención implementada por computador, pues me va a solicitar eso. Me va a pedir o me va a preguntar cuál es ese componente físico dentro del desarrollo. Y puede ser cualquiera de estos, ¿sí? Algo que podemos llamar hardware, ¿vale? Está en segundo lugar el componente metodológico, que es finalmente lo que yo considero que es como el corazón de la invención, que es esa serie de etapas, esa serie de pasos, que finalmente es lo que se considera como está allí, ese conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Finalmente, no hay que perder de vista que una invención, la que sea, es una solución a un problema técnico, ¿sí? Y esa solución normalmente tiene un efecto técnico asociado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, no sé, de medicamentos, también yo soy experto en tema de medicamentos, un medicamento, por ejemplo, no sé, una molécula que quite el dolor de cabeza en 5 minutos, listo, eso es un problema técnico que existe, o de pronto un vehículo que acelere en 5 segundos y logre obtener una velocidad de 100 kilómetros por hora en 5 segundos, y bueno, digamos que algún efecto técnico debe tener para que se considere una invención, y en este caso, en el caso de las invenciones implementadas por computador, este componente metodológico, esa serie de etapas y de pasos, es finalmente lo que va a permitir dar como con ese efecto técnico, y esto es algo que también debe ir incluido pues en la patente, ¿no? esa serie de etapas. Y finalmente el programa de computador. ¿Por qué? Porque pues es como la manera de ejemplificar pues ese algoritmo. Yo puedo tener el algoritmo, pero si ese algoritmo yo no lo puedo ejecutar o no lo puedo llevar o no lo puedo materializar en un código o en un lenguaje de programación concreto, pues finalmente se queda en lo abstracto. Finalmente
ese algoritmo, cuando yo ya lo puedo escribir en un código y lo puedo aterrizar y lo puedo materializar, bueno, ahí es cuando ya definitivamente yo cierro el círculo y puedo estar hablando ya de una invención implementada por computador que soluciona un problema técnico. Entonces, en la patente o en las patentes de este tipo de desarrollos, pues es usual ver como ejemplo cómo ese algoritmo está escrito en un lenguaje de programación concreto. Entonces, este es digamos, el tercer requisito que se va a solicitar en, digamos, en los examinadores de patentes. Cuando ustedes presenten una solicitud de patente de este tipo, les van a pedir esos tres elementos. Esos tres elementos deben estar incluidos. Y acá de pronto surge una pregunta. Bueno, yo tengo el algoritmo, tengo el hardware, lo logré escribir en un código, en un lenguaje de programación concreto, ¿puedo patentar o puedo proteger solamente el software? Entonces ahí yo diría, se pueden las dos cosas. Yo puedo patentar, que incluiría las tres cosas, el hardware, el componente metodológico y el código, y puedo presentar la patente, y también ese código concreto, ese algoritmo escrito en un lenguaje de programación concreto, también lo puedo registrar por la vía de derechos de autor. Y esto también es posible. Y si yo ese algoritmo lo escribo en varios códigos, en varios lenguajes, pues cada uno de ellos va a considerarse un programa o un software aparte, y cada uno de ellos yo lo puedo también registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor como un software. Entonces digamos que no es que yo elija una cosa o la otra, puedo hacer las dos cosas. E incluso si detrás de todos esos desarrollos hay información que yo quiero mantener confidencial, también puedo constituir secretos empresariales o secretos industriales. Entonces, si se fijan, ahí ya hay tres derechos de propiedad intelectual que pueden coexistir sin ningún problema en un mismo desarrollo tecnológico. ¿Listo? Bueno, esto es lo que ya habíamos mencionado, y aquí algunos tips o algunos, digamos, o algo importante a la hora de, digamos, si se va a redactar o se va a hacer una patente de una invención implementada por computador. Entonces, importante, no solo el código es lo que debe estar presente en la patente, como ya hablábamos, tiene que estar no solo el código en un lenguaje concreto, sino también debe estar, como lo vemos en pantalla, pues los diferentes algoritmos o la diferente serie de etapas pues que lleva a cabo el desarrollo. Debo hacer una descripción lo más detallada posible del desarrollo. Esto es algo que en materia de patentes se exige en cualquier patente, no solo en esta, sino en cualquier nuevo desarrollo que se haga y se quiera hacer una patente. Hay un requisito de divulgar completamente el invento. Y la norma dice, cualquier persona versada en la materia que lea la patente debería estar en capacidad, después de leerla, de ir a replicar exactamente el desarrollo sin necesidad de acudir a información adicional. Entonces, por eso en la patente es muy importante dar todo el detalle de cómo se hizo el desarrollo, porque finalmente esa es como la contraprestación. El Estado a mí me da una exclusividad por 20 años y me da la patente, y esa exclusividad, de alguna manera, la contraprestación que yo hago es pues divulgar cómo se desarrolla el invento, ¿sí? Entonces esto es también un requisito importante, dar el mayor nivel de detalle que permita eso. Obviamente en este caso debe estar amparado con, digamos, con dibujos o con diagramas que permitan que el desarrollo y cómo se lleva a cabo sea absolutamente claro. Debe haber ejemplos, como ya lo vemos, esos ejemplos ya es cómo ese algoritmo se corre o se hace en un código o en un lenguaje de programación concreto. Y acá finalmente también destacar, insisto, los diseños industriales también hacen parte esencial de este tipo de nuevos desarrollos, sobre todo pues si es una invención implementada por computador y tiene un hardware involucrado, pues ese hardware obviamente va a tener una apariencia externa. Entonces, para que se sepa que esta apariencia externa también se puede proteger, entonces allá serían cuatro derechos de propiedad intelectual que se podrían construir alrededor pues de un mismo desarrollo. Ahí vemos, estos son solamente ejemplos de lo que puede considerarse un diseño industrial y que se puede proteger. Como decía, es esa apariencia externa. Ahí vemos pues los iconos, incluso ese nivel de detalle, cómo es esa interfaz cuando yo entro a determinada parte del dibujo de la plataforma,
cómo se va a estar configurando, todo eso es susceptible. Por ejemplo, cuando vemos Netflix, y vamos a ver un ejemplo de Netflix completo, y vemos el carrusel, no sé, de imágenes y cómo están dispuestas las opciones, todo eso se puede proteger por diseño industrial. Y aquí ya para cerrar es destacar la importancia, y bueno, no porque ellos sean Netflix y porque sean una empresa pues absolutamente gigante, no resulta posible para nosotros, es posible nosotros también construir un portafolio de propiedad intelectual. Basta simplemente tener una buena idea y tener una estrategia de propiedad intelectual y un modelo de negocio que de alguna manera pueda llevar esto a otro nivel. Y ahí vemos cómo una empresa como Netflix, que pues vale lo que vale hoy, es parte por su portafolio de propiedad intelectual. Entonces ahí vemos, ahí simplemente es digamos, una búsqueda en las bases de datos de patentes, de cuántas patentes tiene Netflix en este momento. Entonces ahí vemos más o menos unas 300, 400 patentes que tiene Netflix hoy en día presentadas. Ahí vemos en la gráfica, dependiendo la tecnología concreta, hacia dónde ellos están enfocando su protección. Vemos que hay digamos, en la parte de streaming, ahí vemos que hay unas 30, 40 patentes, en la parte de diseño unas 30 patentes, y bueno, ahí vemos en general cómo, dependiendo la tecnología concreta que estén desarrollando, pues están gestionando las patentes correspondientes, las marcas, por supuesto. Vamos a ver acá cómo ha sido la evolución de la marca de Netflix. Si ustedes se fijan, en el 97, que fue cuando se creó Netflix, pues tenía esa apariencia, y con el paso del tiempo pues fueron haciendo rediseños de la marca, y esto también es importante dentro de toda esa estrategia, precisamente porque esto permite capturar nuevos consumidores, nuevos clientes. Esto también permite de alguna manera darle una apariencia actual y moderna a la marca y de pronto al modelo de negocio. De pronto, si Netflix hubiera quedado con su misma marca de hace 20 años, 20, 30 años, bueno, de pronto no se vería tan atractiva como la que vemos hoy en día, que es un poquito más estilizada. Y bueno, digamos que en general todo esto del branding y todo este tipo de reacondicionamiento de las marcas hace parte también de esta construcción. Entonces ahí, digamos, Netflix es un ejemplo perfecto de cómo utilizar todos los derechos de propiedad intelectual precisamente para construir pues lo que son hoy en día, que desde mi punto de vista pues son y si se fijan, Netflix arrancó como una startup, era un emprendimiento, y bueno, así saben la historia de Netflix, pero más o menos se creó digamos, por la insatisfacción que había frente al proveedor actual en ese momento digamos, de alquiler de películas, que era Blockbuster. Blockbuster en ese momento pues era el top. Tenía miles de sucursales y de tiendas de alquiler por todo Estados Unidos y en muchos otros países. Y bueno, un usuario inconforme con ese servicio por el tema de multas, y se demoraba como un día, pero que cobraban unas multas grandísimas. Entonces él le apostó a otro modelo, y bueno, de alguna manera pasó algo similar a lo que pasó con Kodak y con Canon, y pues definitivamente Blockbuster quebró, y ahora pues manda la parada pues este tipo de servicio de streaming de entretenimiento. Entonces vemos cómo finalmente hay que estar también digamos, hay que estar muy actualizados con las tendencias en tecnología, en nuevos mercados, que quieren los clientes, que quiere el consumidor, y de alguna manera ir monitoreando, porque finalmente eso es lo que va a permitir generar una ventaja competitiva en el mercado. Y bueno, aquí ya para concluir, pues vemos que cuando hablemos de propiedad intelectual ya no vamos a pensar en una sola, no sé, en una patente o en una marca, sino la idea es pensar en portafolio, es ver cómo de alguna manera, a partir de una buena idea que yo pueda tener y que pueda materializar, ya sea una invención implementada por computador o ya sea cualquier otra cosa que yo pueda considerar que es una muy buena idea, siempre piensen en de alguna manera llevar esa buena idea con la protección de esto vía propiedad intelectual, porque finalmente ese es el vehículo. O sea, la propiedad intelectual es el vehículo que va a permitir monetizar y que va a permitir que ustedes puedan lograr ventajas competitivas en el mercado. Por supuesto, hacer esto no es barato, entonces esto hace parte también pues digamos, de la construcción. Es bueno, mi buena idea, tengo que
protegerla, pero también tengo que tener capital, tengo que tener inversionistas que pues crean en mi idea y estén dispuestos a, de alguna manera, a invertir. Entonces, bueno, si se hace de una buena manera, con una buena estrategia, pues esa inversión, pues muy seguramente a mediano plazo, pues va a generar resultados. Entonces no lo pierdan de vista: patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales y diseños industriales. Todos ellos pueden convivir para pues generar la construcción adecuada pues de un buen portafolio de propiedad intelectual. Y bueno, con eso finalizo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo atento a preguntas. Sería chévere si hay preguntas, pues que aprovechemos. Muchas gracias, Andrés Mauricio. Desde el programa de egresados siempre es un placer tenerlos a ustedes nuevamente aquí con nosotros. Bueno, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Por favor, podemos levantar la mano. ¿Algún comentario, por favor? De igual manera, en el chat dejamos nuestro link para que ustedes puedan evaluar la actividad y de igual manera, si tienen algunas inquietudes adicionales, pues puedan ser dadas por este medio. Bueno, no, pues muchísimas gracias a todos por el tiempo y bueno, quedo ahí muy atento a lo que puedan necesitar de mi parte. Andrés Mauricio, muchas gracias, eres muy amable. Hasta la próxima. Bueno, ahí me piden que deje los datos, voy a compartirlo un momentico para que tomen el pantallazo. Y creo que hay una pregunta, creo que la podemos resolver. A ver, revisemos. Lo de diseño industrial, digamos, ahí rápidamente para contestarte la pregunta, es un tipo de protección, así como una patente o como una marca, de cualquier configuración externa, ¿sí? Digamos no sé, lo que veíamos de las interfaces, cómo están dispuestos los iconos, o si tú estás desarrollando una página web, cuando entras a esa página web y cómo están distribuidos no sé, las letras, las fuentes, los iconos, todo eso se puede proteger. O si es un producto concreto, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, yo creo que uno va a la tienda y ve la forma de la botella, ya automáticamente, sin ver la marca, uno sabe que es Coca-Cola precisamente por eso, porque esa configuración es externa, esa forma particular, eso de alguna manera también se puede proteger. Entonces, simplemente si tú tienes esas interfaces o quieres desarrollar algo de una aplicación o una página web, insisto, esas interfaces tú puedes protegerlas. Entonces, simplemente tú construyes el formulario, vas a la oficina de patentes y vas registrando tus diseños industriales. Y bueno, ahí creo que resuelvo una última pregunta. En Colombia, y bueno, en general, el trámite de una patente cualquiera, no importa si es invención implementada por computador, está tardando para que se tome una decisión final de 2 a 4 o 5 años. Es decir, yo presento la solicitud de patente y más o menos al cabo de 4 años, la oficina de patente está tomando una decisión final sobre si aprueba, o sea, si concede o niega la solicitud de patente. Entonces, más o menos esos son los tiempos. Bueno, entonces ahora sí, muchísimas gracias. Y bueno, ahí están mis datos, cualquier cosa, ahí yo estoy muy disponible. Que esté muy bien. De nuevo, muchas gracias, Andrés Mauricio, por tu colaboración. Prepárate para sumergirte en una historia fascinante. En el año 2006 nació el programa de egresados de la UNAL para impulsar el crecimiento de nuestros egresados, brindándoles beneficios y nuevas oportunidades. Desde hace 6 años hemos alcanzado metas extraordinarias y creamos la más valiosa red de profesionales del país. Por primera vez, el programa formó parte del Plan Global de Desarrollo. La red nacional se consolidó y en el año 2021
abrimos las puertas a la primera feria laboral virtual con más de 5.000 participantes y más de 2.000 vacantes para nuestros profesionales UNAL. Para su segunda versión, este escenario superó las expectativas. Contamos con más de 7.000 vacantes y la participación de más de 6.000 profesionales unalistas. No paramos, fortalecemos vínculos, creamos políticas y nos expandimos a más de 170.000 miembros. Creamos nuevas alianzas con diversos beneficios en productos y servicios para nuestros egresados. Somos la red de la comunidad de egresados UNAL. Nuestro camino continúa y nuestros propósitos crecen. Síguenos para conocer más sobre nuestros logros, nuestros próximos eventos y otras acciones. Sigamos creciendo y construyendo sueños UNAL. Somos comunidad, somos egresados UNAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.